Prepárate para sumergirte en tramas oscuras, giros inesperados y personajes inolvidables que no te soltarán ni un segundo. Si eres de los que aman maratonear, series con historias que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan ni al final, entonces este video es para ti. Pero antes de empezar el video, me ayudaría mucho si te tomas un momento y me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. En el puesto número 10 está Cross. Esta serie te sumerge en el corazón más oscuro del crimen urbano, donde la justicia y la psicología se enfrentan en una batalla constante. Alex Cross es un detective brillante con una mente analítica y un pasado que no lo deja en paz. Mientras resuelve algunos de los casos más escalofriantes que ha visto la ciudad, su vida personal se va derrumbando poco a poco. Cada criminal que enfrenta parece estar conectado con algo más profundo, con algo que lo obliga a mirar dentro de sí mismo y cuestionar sus propios límites. La narrativa de Cross no solo atrapa por su ritmo y tensión, sino por la humanidad de su protagonista que busca respuestas mientras trata de mantener a salvo a quienes ama. El thriller psicológico se funde con el drama emocional en una historia que nunca deja de evolucionar. Con escenas intensas, un elenco sólido y un enfoque profundo en los dilemas éticos y emocionales del trabajo policial, Cross se convierte en mucho más que una serie de detectives. Es una mirada al alma de alguien que lucha cada día por no perderse a sí mismo mientras enfrenta lo peor del ser humano. Una experiencia que te mantiene al borde desde el primer episodio. En el número 9 llega The Wilds. Imagina despertar en una isla desierta sin recordar cómo llegaste ahí rodeada de desconocidas y sin idea de que todo es parte de un experimento secreto. Así comienza The Wilds, una serie que mezcla tensión emocional, drama juvenil y un suspenso que no te suelta. Un grupo de chicas adolescentes sobrevive a un accidente aéreo, o al menos eso creen porque pronto descubren que hay cámaras secretos y alguien las está observando. Desde ese momento, su lucha por sobrevivir ya no es solo contra la naturaleza, sino contra las mentiras que las rodean. Cada episodio revela los traumas que cargan desde casa, las relaciones familiares rotas, el acoso, la presión social, los sueños que alguna vez tuvieron y los miedos que las persiguen. La serie explora la fuerza interna de cada una, cómo se rompen, cómo se reconstruyen, cómo el dolor las une y las separa todo al mismo tiempo. El pasado de cada chica se convierte en una pieza del rompecabezas y mientras más descubres, más oscuro se vuelve todo. The Wilds no solo es un thriller adolescente, es una crítica profunda a los experimentos sociales y a lo que ocurre cuando el sufrimiento se vuelve espectáculo. Una historia que atrapa y duele. Número 8. Deadlocked. Todo comienza en un pintoresco pueblo costero, donde la calma se quiebra con el hallazgo de un cuerpo en la orilla. Lo que parecía ser una comunidad tranquila se convierte en un escenario lleno de secretos oscuros y mentiras enterradas. Deadlocked presenta a dos detectives completamente opuestas, Dulcie Collins, obsesiva, meticulosa, siempre en control, y Eddie Redcliffe, desordenada, impulsiva y caótica. Ambas deben unir fuerzas para resolver un asesinato que pronto se convierte en algo mucho más grande. Con cada pista descubierta surgen nuevas capas de corrupción, prejuicio y dolor oculto bajo la superficie del lugar. La serie combina el misterio clásico del género policial con un humor negro inteligente y una crítica social muy bien construida. Las tensiones entre las detectives aportan dinamismo pero también humanidad, mientras cada personaje se enfrenta a sus propios fantasmas. La atmósfera del pueblo con su belleza engañosa y sus habitantes extraños refuerza el clima inquietante que nunca desaparece. Deadlocked no solo investiga un crimen, también expone la fragilidad de las apariencias y lo fácil que es esconder verdades incómodas tras una fachada perfecta. Una historia que avanza sin freno hacia un final que nadie ve venir y que deja huella desde el principio. Número 7. The Devil's Hour. Imagina que cada noche despiertas exactamente a las 3:33 de la madrugada, sin excepción, rodeada por una sensación de vacío y presencias invisibles. Eso es lo que vive Lucy Chambers, una mujer marcada por una rutina insomne que pronto se convierte en una pesadilla real.
Su vida aparentemente ordinaria comienza a fragmentarse cuando se ve conectada a una serie de brutales asesinatos que desafían toda lógica. Lo que parecía una simple coincidencia se transforma en un patrón aterrador, visiones que no entiende, recuerdos que no son suyos y un niño que parece conocer más de lo que dice. Lucy se adentra en un misterio donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural es cada vez más borrosa. A medida que las piezas encajan, va descubriendo secretos oscuros sobre su propio pasado y una conexión siniestra con el asesino. Esta serie no solo es un thriller psicológico al borde del abismo, sino una exploración sobre el tiempo, el destino y la culpa. Con una atmósfera tensa, escenas inquietantes y un ritmo envolvente, The Devil's Hour se convierte en una experiencia perturbadora que te obliga a mirar más allá del miedo y a cuestionar todo lo que crees saber. Y seguimos con el número 6, The English. En el vasto y peligroso oeste americano de 1890, una mujer inglesa cruza el océano impulsada por el deseo de venganza. Lady Cornelia Locke no es una dama cualquiera, es una madre devastada por la pérdida de su hijo que llega a tierras salvajes decidida a hacer justicia. A su paso encuentra a Eli Whip, un ex explorador indígena del ejército, que también busca respuestas sobre su identidad, su legado y su tierra. Juntos emprenden un viaje por un paisaje implacable, lleno de violencia, traiciones y cicatrices de un pasado colonial que aún arde. La relación entre ellos comienza marcada por la desconfianza, pero poco a poco se transforma en una alianza compleja e inesperada. The English no es solo una historia de venganza, es un retrato poético de la supervivencia en un mundo cruel. Una reflexión sobre la justicia, la redención y la conexión entre culturas aparentemente opuestas. Con imágenes deslumbrantes y una narrativa intensa protagonizada por una Emily Blunt poderosa, esta serie combina lo mejor del western con una mirada íntima al alma humana. Cada paso en el desierto es una prueba, cada decisión una marca en la historia, cada silencio un eco del dolor que no se olvida. Número 5. Upload. En un futuro donde la muerte no significa el final, sino el comienzo de una vida digital, los seres humanos pueden elegir cargar su conciencia a un paraíso virtual creado por la tecnología. Nathan Brown, un joven programador, muere de forma repentina y despierta en Lakeview, un lujoso resort digital diseñado para vivir eternamente rodeado de lujos, datos y algoritmos. Pero mientras se adapta a este nuevo mundo perfecto, Nathan empieza a sospechar que su muerte fue provocada y que hay alguien manipulando su vida incluso después de muerto. Lo que inicia como una comedia ligera sobre la vida después de la muerte se convierte rápidamente en una intriga tecnológica llena de secretos corporativos, manipulación emocional y dilemas morales. Upload explora con inteligencia y humor temas como el control digital, la dependencia a la tecnología y lo que significa realmente estar vivo o tener libre albedrío. Con una estética moderna, diálogos agudos, personajes entrañables. La serie ofrece una mezcla irresistible de ciencia ficción, comedia romántica y misterio en un entorno donde lo eterno puede ser tan inquietante como liberador y donde incluso en el más allá nadie está completamente a salvo. Número 4. The Terminal List. En una misión encubierta en el extranjero, todo sale terriblemente mal. La unidad del comandante Navy SEAL James Reese cae en una emboscada brutal que deja pocas respuestas y muchos muertos. Al regresar a casa, Reese se enfrenta a recuerdos fragmentados, pesadillas constantes y un dolor que no puede explicar. Pronto descubre que no fue un simple error militar, sino parte de una conspiración cuidadosamente planeada donde él y su equipo fueron solo peones, con el peso del trauma encima y su familia en peligro. Reese inicia una cacería implacable para descubrir la verdad y castigar a los responsables sin importar el costo. The Terminal List es más que una serie de acción militar, es una exploración intensa del dolor, la traición y la sed de justicia. Chris Pratt se aleja de sus papeles cómicos para entregar una actuación cruda, visceral, llena de rabia contenida en una historia que combina tiroteos espectaculares, tecnología de guerra y secretos de Estado. Mientras el protagonista se hunde en una espiral de violencia y redención, esta serie te mantiene al filo en cada capítulo, porque aquí no hay héroes perfectos, solo sobrevivientes
sobrevivientes decididos a no olvidar y a cobrar cada cuenta pendiente con sangre si es necesario. Número 3. Jack Ryan. Antes solo era un analista de escritorio acostumbrado a leer informes y hacer cálculos, pero todo cambia cuando Jack Ryan es lanzado al campo de batalla real enfrentando terroristas internacionales, operaciones encubiertas y amenazas globales basada en el icónico personaje de Tom Clancy. Esta serie sigue la evolución de un hombre común con un intelecto brillante que debe convertirse en agente de acción. Cada temporada lo lleva a distintos rincones del mundo desde Medio Oriente hasta Sudamérica enfrentando tramas de corrupción, redes criminales y conflictos políticos de alto nivel. Ryan no es un espía típico. No tiene superpoderes ni entrenamiento sobrehumano, pero su sentido del deber y su humanidad lo hacen único. En medio de explosiones, persecuciones e interrogatorios, su mayor arma es su mente capaz de unir piezas que otros pasan por alto. Protagonizada por John Krasinski, quien sorprende con su versatilidad, la serie combina acción adrenalínica con dilemas éticos que te hacen reflexionar sobre los límites del poder, la vigilancia y el sacrificio personal. Jack Ryan no solo salva el mundo una misión a la vez, también nos recuerda que el valor puede empezar detrás de un escritorio y terminar en la línea de fuego. Número 2. The Marvelous Mrs. Maisel, Nueva York. Años 50. Miriam Midge Maisel parece tener la vida resuelta. Vive en una casa impecable. Tiene un esposo con una carrera prometedora, 2 hijos adorables y una rutina familiar cuidadosamente organizada. Todo cambia abruptamente cuando su esposo decide dejarla sin previo aviso. En medio del desconcierto, una noche cualquiera, Midge toma el micrófono en un club nocturno y sin planearlo, desata una espontánea rutina de comedia. Para sorpresa de todos y de ella misma, demuestra un don natural para hacer reír. Ese momento marca el inicio de un camino inesperado en su vida. El de la comedia, lo que comienza como una catarsis personal, se transforma poco a poco en una nueva forma de vida, atravesando escenarios, clubes y desafíos propios de la industria. The Marvelous Mrs. Maisel combina humor, ironía y una puesta en escena deslumbrante. Los diálogos ágiles, la ambientación detallada y las sólidas interpretaciones, especialmente de Rachel Brosnahan, logran capturar con elegancia la esencia de la época. Cada episodio brilla tanto en lo visual como en lo narrativo. Y finalizamos con el número 1, The Expanse. En un futuro donde la humanidad ha dejado atrás la Tierra para colonizar Marte y el cinturón de asteroides, las tensiones entre las distintas facciones amenazan con encender una guerra a escala planetaria. The Expanse comienza con la misteriosa desaparición de una joven. Pero lo que parece un caso aislado pronto destapa una red de conflictos políticos, intereses ocultos y una tecnología alienígena que podría cambiarlo todo. A bordo de la nave Rocinante, un grupo disfuncional de tripulantes se ve arrastrado a un conflicto que definirá el destino de la especie humana. Esta serie no solo ofrece espectaculares batallas espaciales y escenarios futuristas, sino que construye un universo complejo donde la diplomacia, la traición y la supervivencia se cruzan constantemente. Cada planeta, cada estación espacial, cada decisión política tiene peso, consecuencias y repercusiones. The Expanse es ciencia ficción en su forma más pura, pero también un drama humano sobre lo que somos capaces de hacer para sobrevivir, para proteger a los nuestros o para ganar poder. En su centro hay una gran pregunta: ¿qué significa ser humano en un universo tan vasto y despiadado como una ópera espacial? Moderna, esta historia te atrapa desde el despegue y no te suelta. Hoy les traemos un top que no se anda con rodeos. 10 series de HBO Max que te atrapan desde el primer capítulo. Aquí nada de ritmo lento ni largas introducciones. Número 10. Peacemaker. Después de sobrevivir a su última misión, un antihéroe es forzado a colaborar con una unidad secreta que lo involucra en una nueva operación. Aunque sus métodos son cuestionables y su comportamiento a menudo infantil, se convierte en pieza clave para desmantelar una amenaza que va mucho más allá de lo que aparenta. La historia arranca sin rodeos, presentando acción inmediata
humor irreverente y personajes que rompen con lo convencional. A través de escenas que combinan violencia coreografiada, sarcasmo y crítica social, se construye una narrativa que entretiene sin dejar de interpelar. El protagonista, lejos de ser un héroe tradicional, está lleno de contradicciones, inseguridades y una necesidad constante de aprobación que lo humaniza en medio del caos. Cada episodio va revelando capas de su pasado y motivaciones, transformando lo que podría ser una simple serie de acción en una exploración sobre identidad y redención. La dirección apuesta por un estilo visual llamativo, con secuencias musicales que potencian tanto la ironía como la emoción. Es una propuesta que desde su primer minuto deja claro que va a romper reglas, provocar risas incómodas y al mismo tiempo construir algo más profundo de lo que parece. Número 9. The Pit. Durante un turno de 15 horas en un hospital de Pittsburgh, un equipo médico enfrenta una serie de emergencias que no dan tregua. Cada episodio transcurre en tiempo real, lo que intensifica la experiencia y te sumerge directamente en la presión constante del entorno hospitalario. Las decisiones deben tomarse sin margen de error, mientras los personajes lidian con sus propios conflictos personales, traumas pasados y relaciones fracturadas por el desgaste emocional del trabajo. La narrativa apuesta por la autenticidad médica, sin caer en dramatismos exagerados, retratando con crudeza y humanidad lo que implica salvar vidas a contrarreloj. La tensión no solo se encuentra en los quirófanos, sino también en los silencios, las miradas y los momentos en que todo parece quebrarse. A medida que avanza el turno, los vínculos entre los protagonistas se ponen a prueba y la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve más borrosa. Con un enfoque visual dinámico y actuaciones comprometidas, esta serie ofrece un retrato directo y honesto del agotamiento físico y emocional de quienes están al frente de una sala de emergencias. Número 8. Sharp Objects. Una reportera regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de una adolescente. El ambiente es tenso, las heridas familiares no han cerrado y el pasado vuelve con fuerza. Desde el primer episodio se establece un tono inquietante, con una protagonista que arrastra traumas profundos y una madre dominante que oculta más de lo que muestra. La historia no se enfoca únicamente en el crimen, sino en las cicatrices emocionales, los recuerdos reprimidos y las dinámicas tóxicas que han marcado a cada personaje. Las imágenes están cargadas de simbolismo y el ritmo, aunque contenido, no pierde fuerza narrativa. Cada silencio tiene peso, cada plano sugiere algo que no se dice. El enfoque psicológico está presente en todo momento, mostrando cómo el dolor se manifiesta tanto en el cuerpo como en la mente. Las relaciones familiares, especialmente entre madre e hija, son tan perturbadoras como el misterio que se investiga. Esta serie no necesita sobresaltos para generar tensión. Lo logra con miradas, atmósferas opresivas y verdades que se revelan a cuentagotas. Una propuesta que combina crimen, trauma y sensibilidad con una narrativa envolvente que atrapa sin necesidad de exageraciones. Número 7. Barry. Un asesino a sueldo viaja a Los Ángeles para cumplir con un encargo, pero un giro inesperado lo lleva a una clase de actuación. Lo que empieza como una simple distracción se transforma en una búsqueda genuina por cambiar de vida. Desde el primer episodio, el contraste entre el mundo del crimen y el escenario teatral genera una tensión constante, con situaciones absurdas que ocultan una carga emocional significativa. El humor es oscuro pero no gratuito. Cada chiste revela algo más profundo sobre la frustración, el dolor o el autoengaño de sus personajes. La serie establece desde el comienzo una dinámica entre violencia y vulnerabilidad que resulta tan inesperada como efectiva. El protagonista, atrapado entre dos identidades, lucha por encontrar un propósito sin saber si es posible escapar de lo que ha sido. La narrativa mezcla escenas intensas con momentos de silencio cargados de significado. Con un estilo sobrio, actuaciones contenidas y una construcción progresiva del conflicto interno, se aleja de lo predecible y ofrece una mirada compleja sobre el deseo de redención. Una propuesta que, desde su inicio, propone algo diferente y logra sostenerlo con inteligencia. Número 6. The Night Of.
Una noche aparentemente inofensiva se convierte en el inicio de una pesadilla legal y emocional para un joven universitario. Tras asistir a una fiesta improvisada y despertar en medio de un crimen sangriento, todo su mundo se derrumba. El primer episodio detalla con precisión cada momento, desde la decisión de tomar un taxi hasta el instante en que es arrestado. No se trata solo de saber si es culpable o inocente, sino de mostrar cómo el sistema puede aplastar incluso a quienes no estaban preparados para enfrentarlo. La narrativa es pausada, pero absorbente, enfocada en los pequeños detalles que van construyendo una cadena de hechos inevitables. La tensión crece sin necesidad de exageraciones, solo con la angustia palpable que generan las decisiones equivocadas, los silencios y la burocracia. Los personajes que rodean el caso, desde policías hasta abogados, están marcados por sus propias derrotas y dilemas morales. Esta serie no se apoya en giros forzados, sino en la humanidad quebrada de sus protagonistas. Es un relato sobre culpa, prejuicio y la fragilidad de la verdad, contado con una claridad que no necesita adornos para atrapar desde el primer instante. Número 5. The Outsider. Un crimen brutal conmociona a una comunidad pequeña y tranquila. Todas las pruebas apuntan a un hombre respetado, con testigos y evidencia sólida. Pero algo no encaja. A medida que la investigación avanza, surgen detalles imposibles de explicar que hacen dudar incluso a los más escépticos. Lo que comienza como una historia de corte policial se transforma en un relato que explora lo sobrenatural sin abandonar su tono sobrio y realista. El primer episodio no solo introduce el caso, sino que plantea preguntas inquietantes desde el inicio, rompiendo cualquier expectativa de que se trate de un simple thriller. La atmósfera es densa, marcada por la incertidumbre y el miedo creciente. Los personajes principales, entre ellos un detective escéptico y una investigadora poco convencional, abordan el misterio con enfoques opuestos pero complementarios. El ritmo es meticuloso, pero cada escena suma tensión y desconcierto. A medida que se cruzan ciencia y creencias, el relato se vuelve cada vez más oscuro, más psicológico. Una historia que desafía lo racional sin perder la coherencia narrativa y que atrapa precisamente por cómo va desdibujando los límites entre lo posible y lo imposible desde su primer capítulo. Número 4. Euforia. Una joven regresa a casa tras un intento de rehabilitación, sin intenciones reales de cambiar. A su alrededor, otros adolescentes viven experiencias marcadas por la ansiedad, la presión social, el deseo, las adicciones y la desconexión emocional. Desde el primer episodio, la historia se despliega con una intensidad visual y emocional que no da tregua. Cada escena está construida con un estilo que mezcla el drama íntimo con una estética envolvente, donde los colores, la música y los silencios comunican tanto como los diálogos. La narración, directa y honesta, no suaviza lo crudo ni busca romantizar los excesos. En su lugar, propone una reflexión sobre lo que significa crecer en un entorno saturado de expectativas, vacío afectivo y falsas apariencias. Los personajes están escritos con una complejidad que desafía estereotipos, mostrando luces y sombras en cada decisión que toman. Esta propuesta no se limita a contar una historia adolescente. Explora temas profundos con una mirada inquieta, a veces incómoda, pero siempre necesaria. Su primer capítulo funciona como una declaración de tono y de propósito, dejando claro que lo que viene será tan provocador como humano. Número 3. The Undoing. Una psicóloga de élite vive una vida que parece perfecta. Familia estable, carrera sólida y un entorno social privilegiado. Pero todo se desmorona cuando un crimen sacude a su comunidad y surgen revelaciones que la obligan a cuestionar todo lo que creía conocer. El primer episodio plantea el conflicto de forma directa, introduciendo a los personajes con pinceladas precisas que sugieren tensiones ocultas bajo la superficie. El misterio no se construye lentamente, se impone desde la primera escena, invitando a desconfiar de cada mirada, cada gesto, cada detalle. La atmósfera, elegante pero inquietante, acompaña una narrativa que avanza con precisión, sembrando dudas y jugando con la percepción del espectador. La protagonista se convierte en una figura atrapada entre la verdad y la negación, en una espiral emocional tan absorbente como impredecible. Esta producción combina elementos de thriller psicológico y drama familiar sin forzar el ritmo.
ofreciendo un relato tenso, envolvente y cuidadosamente diseñado. Cada capítulo deja una nueva grieta abierta, mientras las certezas se deshacen con cada revelación. Número 2. Mare of Easttown. En una pequeña comunidad de Pensilvania, una detective se ve obligada a investigar un crimen que reabre viejas heridas y expone verdades incómodas. La investigación comienza de forma inmediata, sin rodeos ni introducciones largas, dejando claro que hay algo más oscuro bajo la superficie de este pueblo aparentemente tranquilo. La protagonista, cargando con pérdidas personales y presiones sociales, se convierte en el centro de una trama que mezcla lo íntimo con lo policial. La serie construye una atmósfera tensa y melancólica, donde cada personaje tiene algo que ocultar y cada pista lleva a nuevas revelaciones. La dirección apuesta por el detalle emocional, mostrando tanto los momentos de desgaste como los de contención. Con un enfoque pausado pero constante y una interpretación central profundamente convincente, este drama logra mantener el interés desde su primer minuto. No es solo una historia de crimen, sino también de culpa, resiliencia y las grietas invisibles que deja el pasado en las personas. Número 1. Succession. Un imperio mediático global está en manos de un hombre envejecido, impredecible y poderoso. Cuando su salud empieza a flaquear, se desata una lucha silenciosa entre sus hijos por el control de la empresa. Desde el primer episodio, queda claro que en esta familia el afecto se mide con estrategias y lealtades rotas. Los diálogos son filosos, cargados de doble intención y crueldad disfrazada de cortesía. Cada escena está marcada por juegos de poder, humillaciones sutiles y negociaciones donde nada es lo que parece. La serie no se toma tiempo en construir un conflicto, lo presenta de inmediato, con situaciones incómodas, giros inesperados y personajes que oscilan entre la vulnerabilidad y la manipulación. Más allá del drama corporativo, lo que destaca es la disección de las dinámicas familiares. Hijos atrapados en la sombra del padre, herederos que no saben si quieren amor o poder y relaciones marcadas por la desconfianza. A través de una realización sobria y actuaciones brillantes, se construye un retrato tan afilado como fascinante sobre la ambición, la decadencia moral y la fragilidad detrás de las grandes fortunas. El 2025 ha sido un año decisivo para Netflix, entregando algunas de sus producciones más potentes, emocionantes y aplaudidas por la crítica. No se trata solo de títulos en tendencia, sino de historias que han dejado huella en la plataforma y en millones de espectadores alrededor del mundo. Número 12. The Four Seasons. Lo que comenzó como una tradición entrañable de viajes entre amigos se transforma en un terreno cargado de tensiones. Tres parejas acostumbradas a compartir risas, recuerdos y escapadas ven cómo la llegada de una nueva integrante sacude los cimientos de la confianza. Entre escenas llenas de silencios incómodos y confesiones inesperadas, cada relación queda expuesta a la fragilidad que el tiempo ha acumulado. Lo que parecía una reunión alegre se convierte en una radiografía de matrimonios en crisis, amistades tambaleantes y deseos que ya no pueden esconderse. La serie juega con la ironía y el drama, mostrando que la madurez no trae respuestas fáciles, sino preguntas más complejas. Cada estación revela nuevas fisuras en los vínculos, dejando claro que incluso las amistades más sólidas pueden quebrarse. En medio de las bromas, surgen revelaciones dolorosas que cambian para siempre la dinámica del grupo. Al final, el verdadero viaje no es el que realizan juntos, sino el que cada uno enfrenta dentro de sí mismo. Y es allí donde descubren que algunas tradiciones unen, pero otras terminan por destruir lo que parecían conservar. Número 11. The Eternaut. Una nevada blanca cubre la ciudad, pero su belleza es mortal. Cada copo que toca la piel significa la muerte inmediata. Calles vacías, hogares sellados y un silencio que hiela más que el propio frío marcan el inicio de una lucha desesperada por sobrevivir. Un veterano de guerra asume el liderazgo de un pequeño grupo de sobrevivientes que intenta descifrar el origen de la catástrofe, pero pronto descubren que la nieve es solo el comienzo de un plan más oscuro, un preludio de algo que lo supera. La tensión crece a medida que la paranoia invade a los personajes y la confianza entre ellos comienza a resquebrajarse. En cada rincón parece esconderse una amenaza invisible.
mientras la ciudad se convierte en una trampa sin salida. La puesta en escena convierte lo cotidiano en aterrador. Caminar, respirar o mirar por la ventana se vuelve un riesgo. Lo inquietante es que, bajo la nieve, se esconde una verdad más perturbadora que desafía lo que significa ser humano. Y cuando creen haber entendido el peligro, descubren que el verdadero enemigo aún no se ha revelado. Número 10. The Breakthrough. Un doble asesinato ocurrido en 2004 marcó para siempre a un pequeño pueblo sueco. Durante 16 años el caso quedó congelado en los archivos hasta que un avance en la genealogía forense abrió una nueva esperanza. Lo que parecía un expediente olvidado vuelve a latir con fuerza, obligando a detectives y familias a enfrentar recuerdos dolorosos. Cada testimonio destapa secretos largamente guardados, silencios que protegieron culpables y heridas que nunca sanaron. La investigación se convierte en un viaje emocional donde la verdad pesa tanto como el crimen mismo. No se trata solo de descubrir quién mató, sino de entender qué consecuencias deja una tragedia que atravesó generaciones. Las víctimas vuelven a tener voz, los familiares reviven su duelo y los investigadores enfrentan la responsabilidad de traer justicia después de tantos años de sombra. Con un tono sobrio y cargado de humanidad, la serie demuestra que los crímenes no terminan cuando se cierran los expedientes, sino cuando se cierran las cicatrices. Al final, lo más impactante no es el hallazgo del culpable, sino la forma en que la verdad obliga a una comunidad entera a mirarse al espejo. Número 9. North of North. En un remoto poblado del Ártico donde el frío parece eterno y cada día es un desafío, una joven madre toma una decisión que rompe con todas las normas de su comunidad: abandonar a su esposo y volver con su hija a la casa materna. El regreso desata juicios, críticas y susurros, porque en un lugar tan pequeño, las vidas ajenas se sienten como propiedad compartida. La protagonista, sin embargo, busca abrirse camino, encontrar un empleo y rehacer su futuro sin dejar de lado su identidad. A través de su mirada se explora el choque entre tradición y cambio, entre lo que la comunidad espera y lo que ella necesita. La serie retrata con sensibilidad la riqueza cultural inuit, mostrando la belleza de la vida en el extremo norte, pero también la dureza de los prejuicios. Cada episodio revela que sobrevivir no depende solo de resistir al clima, sino de atreverse a desafiar las estructuras invisibles que atan el corazón. En un entorno helado donde la soledad pesa más que la nieve, surge una historia de fortaleza y pertenencia. Y mientras la comunidad observa, ella demuestra que incluso en el hielo más cruel puede encenderse un fuego inesperado. Número 8. Adolescency. Una familia se desmorona cuando un adolescente es acusado de asesinar a su compañera de escuela. Lo que comienza como un hecho policial pronto se convierte en una experiencia angustiante contada en tiempo real, con cada episodio filmado en una sola toma. La cámara no permite escapar. Acompaña al padre que oscila entre la negación y la ira, a la madre que se quiebra en silencio y a la hermana que observa impotente la ruina del hogar. La investigación expone prejuicios sociales, la influencia de los entornos digitales y la manera en que una comunidad proyecta sus miedos sobre un joven señalado como culpable. Los espacios cotidianos, la cocina familiar, un salón de clases, un interrogatorio se convierten en escenarios cargados de tensión, donde cada palabra pesa como una sentencia. Lo perturbador no es solo el crimen, sino las grietas que abre en los vínculos más cercanos. El espectador queda atrapado en la incertidumbre de no saber qué ocurrió realmente, enfrentando la misma pregunta que los personajes: ¿cómo se enfrenta la verdad cuando amenaza con destruirlo todo? Al final, lo más impactante no es el veredicto, sino las cicatrices que permanecerán para siempre. Número 7. The Residence. La elegancia de la Casa Blanca se rompe en una noche de gala cuando el jefe de Ujieres es encontrado muerto durante una cena oficial. En un entorno donde todo parece medido y perfecto, la aparición de un crimen desata un juego de sospechas que convierte el poder en un tablero de ajedrez. Una detective tan excéntrica como brillante toma el caso, recorriendo pasillos cargados de secretos, cocinas donde se murmuran conspiraciones y salones que esconden más que diplomacia. Cada testimonio revela contradicciones,
y lo que al inicio parecía un asesinato aislado, se transforma en un rompecabezas donde todos los presentes tienen motivos. La serie combina el misterio con un tono irónico, generando tensión sin perder ligereza, logrando que cada episodio ofrezca una revelación inesperada. La intriga no reside solo en descubrir quién es el culpable, sino en entender hasta qué punto las apariencias pueden manipular la verdad. En un lugar diseñado para proyectar poder y seguridad, lo inquietante es descubrir que incluso allí la corrupción y el engaño florecen. Y cuando parece que la verdad está cerca, surge una nueva duda. ¿Vale la pena revelarla si puede sacudir los cimientos del poder? Número 6. Toxic Town. En una tranquila ciudad británica, las sonrisas de los niños esconden un secreto devastador. Nacieron con graves malformaciones provocadas por residuos tóxicos. Lo que parecía un rumor aislado se convierte en un escándalo cuando un grupo de madres descubre que la negligencia de las autoridades locales marcó la vida de sus familias para siempre. Con determinación inquebrantable, ellas deciden enfrentar a un sistema que preferiría mantener el silencio. La serie expone con crudeza los juicios, la burocracia y el dolor de criar a hijos que pagan el precio de la ambición y la irresponsabilidad. Cada episodio muestra la unión de estas mujeres contra un enemigo invisible pero poderoso, mientras sus hogares se transforman en trincheras de lucha y esperanza. No es solo una historia sobre justicia, es un retrato de resistencia comunitaria que resuena más allá de las fronteras. El relato avanza con una fuerza emocional que incomoda y conmueve, recordando que las batallas más duras son aquellas que se libran en nombre de quienes no tienen voz. Y cuando parece que la verdad se abre paso, surge la pregunta inevitable: ¿puede una comunidad vencer al poder que la envenenó? Número 5. The Waterfront. La costa de Carolina del Norte esconde algo más que mares tranquilos y barcas de pesca. Una familia que alguna vez controló un emporio marítimo ahora enfrenta la ruina económica y moral. El patriarca debilitado observa cómo su esposa e hijos intentan mantener a flote lo que queda, pero las deudas los arrastran hacia decisiones cada vez más peligrosas. El hijo mayor, presionado por la necesidad, acepta transportar drogas en la embarcación familiar, abriendo una grieta que amenaza con hundirlos. La hija, atrapada por la adicción, busca redención mientras intenta recuperar la confianza de su propio hijo. En medio de estos conflictos, la lealtad y el orgullo chocan con el deseo de sobrevivir a toda costa. La serie retrata con intensidad la caída de una dinastía marcada por secretos, silencios y malas elecciones. Lo que al inicio parece una lucha por salvar un negocio, se convierte en un viaje oscuro hacia la pérdida de identidad. Cada episodio es un recordatorio de cómo la desesperación puede convertir a cualquier familia en prisionera de su propio pasado. Y cuando la marea sube, queda claro que no todos lograrán salir a flote. Número 4. When Life Gives You Tangerines. En una isla marcada por el viento y el mar, dos jóvenes se encuentran en un amor que desafía décadas. Ella sueña con ser poeta, pero las tradiciones y las expectativas familiares pesan sobre sus hombros. Él, firme y silencioso, permanece a su lado mientras la vida los arrastra por caminos de dolor, cambios sociales y despedidas inevitables. La historia abarca desde los años 50 hasta la vejez, mostrando cómo la inocencia de un primer amor puede transformarse en un lazo profundo que resiste al tiempo. Cada etapa de su relación está atravesada por sacrificios, oportunidades perdidas y reencuentros que marcan el alma. La serie combina paisajes nostálgicos con momentos íntimos que revelan la belleza y la dureza de amar en silencio. No es solo un romance, es un retrato poético del paso del tiempo y de cómo los recuerdos se convierten en refugio cuando la realidad pesa demasiado. Y mientras los años se acumulan, el espectador se enfrenta a la pregunta más difícil: ¿qué queda cuando el amor se convierte en memoria? Número 3. Asura. En el Tokio de 1979,
4 hermanas separadas por resentimientos y secretos familiares se reencuentran tras descubrir que su padre escondía una doble vida. Lo que inicia como una reunión incómoda pronto se convierte en un viaje doloroso hacia el pasado, donde cada una debe enfrentar heridas que nunca cicatrizaron. La serie retrata con sutileza los silencios prolongados, las miradas que dicen más que las palabras y la fragilidad de los vínculos cuando la confianza se rompe. A través de diálogos íntimos y escenas pausadas, se construye un retrato emocional que revela la dificultad de perdonar y la necesidad de entender el peso de la sangre compartida. Cada episodio expone una nueva capa de las relaciones entre estas mujeres, mostrando cómo la memoria familiar se entrelaza con los deseos individuales. La cámara no busca grandes gestos, sino detalles que exponen la profundidad del dolor. En ese minimalismo radica su fuerza. No hay héroes ni villanos, solo seres humanos que intentan reconstruirse en medio del desorden emocional. Y al final, la pregunta inevitable permanece: ¿puede la verdad unir a quienes durante años solo aprendieron a vivir separadas? Número 2. American Prime Bell. El año es 1857 y el oeste norteamericano arde en medio de tensiones que se vuelven imposibles de contener. Colonos, milicias mormonas e indígenas chocan en un territorio donde la violencia parece ser la única ley. Entre ellos, una madre y su hijo discapacitado buscan refugio en una frontera hostil, encontrando en un cazador de montaña un protector tan vulnerable como feroz. La serie despliega paisajes imponentes y brutales, donde cada mirada es sospecha y cada silencio anuncia tragedia. El relato avanza hacia la recreación de una masacre real, presentando el choque de culturas, creencias y desesperación con una crudeza que duele mirar. Los personajes luchan no solo contra enemigos externos, sino contra dilemas morales que los quiebran desde adentro. Lo que comienza como una historia de supervivencia se convierte en un examen implacable sobre la fe, la traición y el costo de vivir en un mundo donde la compasión parece condenada a desaparecer. Y mientras la sangre marca la tierra, surge una pregunta incómoda: ¿es posible sobrevivir sin convertirse también en verdugo? Número 1. Department Q. Un detective regresa al trabajo tras sobrevivir a un tiroteo que dejó a su compañero paralizado. Marcado por la culpa y relegado a un sótano olvidado, se convierte en líder de una unidad encargada de casos fríos que nadie quiere tocar. Allí, junto a un grupo de inadaptados, comienza a desenterrar secretos enterrados en la penumbra de viejos expedientes. Su primera investigación: la desaparición de una fiscal en 2020 que esconde mucho más de lo que aparenta. Bajo los cielos grises de Escocia, la tensión crece con cada descubrimiento, revelando que la verdad siempre llega acompañada de un precio. La serie mezcla el suspenso de un thriller policial con la densidad emocional de personajes que cargan con culpas, heridas y deseos de redención. Cada pista encontrada no solo acerca a la resolución del caso, también profundiza en las sombras del protagonista, un hombre atrapado entre su deber y su propio abismo. Con ritmo envolvente y un tono oscuro, la historia demuestra que el pasado nunca se queda quieto. Y cuando finalmente la verdad se revela, nadie queda ileso. Ni los culpables, ni las víctimas, ni quienes se atrevieron a buscar respuestas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las mejores series que Netflix nos regaló en 2025. Historias intensas, conmovedoras y llenas de emociones que nos recuerdan el poder de una buena narración en la pantalla. Estas producciones no solo marcaron tendencia, también dejaron huella en millones de espectadores alrededor del mundo. Y, por cierto, si todavía no lo has hecho, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir disfrutando de nuevos listados y recomendaciones. Muy pronto volveremos con más estrenos, sorpresas y contenidos que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo video. I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.